mi nombre es Mildalia González Heredia, soy estudiante de Psicología Escolar y en el día de hoy vamos a estar impartiendo un podcast acerca de la creación de ambientes de aprendizaje en la escuela, en donde se estará hablando acerca de los ambientes centrados en quien aprende, ambientes centrados en el conocimiento, en la evaluación, en la comunidad y la integración de estos. Pero antes de comenzar a dialogar sobre esta perspectiva del ambiente de aprendizaje, vamos a comenzar un poquito acerca de los cambios de las metas educativas. Bueno, las metas y las expectativas para la escolarización han cambiado drásticamente durante el último siglo, ya que se ha visualizado que las metas educativas para el siglo XXI son muy diferentes de las metas de tiempos anteriores. Por ejemplo, hacia los años de 1800, la instrucción sobre la escritura estaba enfocada en el mecanismo de hacer anotaciones, tal como estaba el profesor, transformando los mensajes orales en mensajes escritos. No obstante, a mitad o al final del siglo XX fue que en los países europeos la escritura comenzó a ser enseñada a nivel masivo y se le pedía a los estudiantes que escribieran su propio texto. Sin embargo, la enseñanza de la escritura se direccionaba fundamentalmente a que los niños tuvieran la capacidad de imitar formas de texto muy simple. Además, en los primeros años del siglo XX, el reto de proporcionar la educación masiva era visto por muchas personas como análogo a la producción masiva en la fábrica, en donde los niños eran vistos como materia prima que debían procesar eficientemente los conocimientos para así ser calificados por trabajadores, preparados que son los maestros para alcanzar el producto final, que es el conocimiento o la evaluación. Por lo que se puede decir de que los cambios en la meta para la escuela sugieren la necesidad de pensar diferentes aspectos en diferentes tiempos, en el modo de cómo se enseña y en qué forma son evaluados los estudiantes, en donde se puede enfatizar que la investigación sobre el aprendizaje no proporciona una receta para diseñar ambientes de aprendizaje efectivo, sino que da sustento a lo valioso, que resulta para elaborar algunas preguntas acerca del diseño de los ambientes de aprendizaje. Ahora bien, como ya hablamos de cómo la meta educativa ha evolucionado con el tiempo, vamos a comenzar sobre la perspectiva sobre ambiente de aprendizaje, en donde comenzaremos con los ambientes centrados en quien aprende. Cuando hablamos de ambiente centrado en quien aprende, nos referimos a los conocimientos, habilidades, actitudes y creencias que los estudiantes traen al espacio escolar. Además, en este ambiente los que aprenden usan su conocimiento actual para construir un aprendizaje nuevo y lo que saben y creen en el momento afecta su manera de interpretar nueva información. Por ejemplo, hay estudiantes que llegan a los centros educativos de una cultura diferente y por el motivo de que la escuela es una cultura distinta a la que están acostumbrados a asistir, pueden afectar su proceso de adquisición de aprendizaje. Por lo que el ambiente centrado en el aprendizaje o en el que aprende intenta ayudar a los estudiantes a realizar conexiones entre su conocimiento previo y sus tareas académicas actuales. Por ejemplo, los padres son buenos para ayudar a sus hijos a hacer conexiones. Sin embargo, para los maestros es un poco muy difícil, pero hay formas que los maestros pueden utilizar de manera sistemática con los intereses y las fortalezas de cada estudiante, como que los profesores estén pendientes de que los alumnos construyan sus propios conocimientos, entendiendo, respetando la experiencia y los saberes de los estudiantes. Una buena forma para ellos entender su cultura y de dónde esto proviene. Por otro lado, están también los ambientes centrados en el conocimiento, los cuales toman en serio la necesidad de ayudar a los estudiantes a convertirse en conocedores al aprender de tal manera que comprenda y ejecute lo aprendido en otro espacio o entorno, y no que el estudiante por sí mismo intente solucionar cualquier problema, sino que él mismo tenga la capacidad de pensar y solucionar los problemas a través de un conocimiento organizado que sea accesible en contextos apropiados. Además, hacer énfasis en el conocimiento promueve una cantidad de preguntas, tales como hasta qué grado debe comenzar la instrucción, a partir de los conocimientos y las habilidades actuales del estudiante, más que simplemente presentar nuevos hechos acerca de la materia de estudio. Si bien los estudiantes de muy jóvenes son capaces de retomar conceptos complejos más de lo que antes se creía, esos conceptos deben ser presentados de manera que sean apropiados para esta etapa de desarrollo. Una perspectiva de los ambientes de aprendizaje centrada en el conocimiento también resaltará la importancia de pensar acerca del diseño curricular. El currículo que enfatiza un grado excesivo de materia coge el riesgo de desarrollarla de forma desconectada, más que promover un conocimiento integrado.
Esto coincide con la idea de ver el currículo como un mapa bien definido para transitar un camino. Por lo que una alternativa para el currículo es ayudar a los estudiantes a desarrollar caminos interconectados dentro de una disciplina, de tal manera que aprendan a caminar con ellos o en ellos y no pierdan la noción de dónde están. Por otro lado, aparte de estar centrados en quien aprende, en el conocimiento, los ambientes de aprendizaje diseñados eficientemente también deben centrarse en la evaluación. Los principios básicos de evaluación son aquellos que proporcionan oportunidades de retroalimentación y de revisión y aseguran que lo evaluado sea congruente con las metas del aprendizaje. Por ende, es importante distinguir los usos fundamentales de evaluación. El primero es la evaluación formativa, la cual involucra el uso de la evaluación, frecuentemente administrada en contexto de salón de clase, como una fuente de retroalimentación que se hace en el mismo para mejorar la enseñanza y el aprendizaje. Por ejemplo, se incluyen los comentarios de los maestros sobre el avance del trabajo o la preparación de los estudiantes, pero se ha visualizado que estas en los salones de clase son escasas las oportunidades para recibirla. El segundo uso es la evaluación aditiva, la cual mide lo que los estudiantes han aprendido al final de un grupo de actividades de aprendizaje, por ejemplo, los exámenes mensuales o anuales que le dan a los estudiantes para evaluar su conocimiento. En sí, las evaluaciones les reflejarán los objetivos de los aprendizajes que definen los diferentes ambientes de los estudiantes. Por otra parte, otro aspecto importante en los ambientes de aprendizaje involucra el grado en el cual se promueve un sentido de comunidad. Idealmente, los estudiantes, maestros y otros participantes interesados comparten normas que valoran el aprendizaje y los estándares altos, las cuales incrementan las oportunidades de la gente para interactuar, recibir, retroalimentar y aprender. También se puede decir que existen varios aspectos que consideran la comunidad, es decir, el salón de clase, la escuela y las conexiones entre éste y la comunidad es más amplia, incluyendo los hogares. La importancia de las comunidades conectadas se ve clara cuando se examina el poco tiempo relativo a que se dedica en la escuela comparado con otros ambientes. Además, las actividades de los hogares, en los centros sociales, clubes después de la escuela pueden tener efectos importantes sobre los logros académicos de los estudiantes. En síntesis, las cuatro perspectivas mencionadas son fundamentales para la creación de ambiente de aprendizaje en la escuela, en donde se debe recalcar que todas deben trabajar en conjunto para que el ambiente de aprendizaje en cualquier espacio se desarrolle de manera exitosa. Hasta aquí fue el podcast de hoy y recuerden, el ambiente de aprendizaje no se crea solo, sino en hermandad. Con ustedes, Dominelli González Heredia, fue un placer. Bendiciones.